Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad lo que os traigo hoy. Aquí tengo un aparato que hemos diseñado nosotros y lo hemos fabricado, que es un comprobador de ventiladores VLSD. Ya hemos visto en otros vídeos cómo se pueden hacer y el esquema interno, todo, ¿vale? Pero había muchas técnicas, mucha gente que, claro, pues bien por tiempo, bien por desconocimiento, bien por el factor que sea, pues me solicitaba un comprobador para poderlo comprar. Pero tenía su inconveniente a la hora de diseñarlo y todo, porque no es lo mismo a fabricar un aparato de estos para nosotros mismos que para vendérselo a un técnico. Entonces, gracias a que hemos conocido a una empresa que se llama 3GM, ¿vale? Que hace diseño en 3D, impresoras 3D y fabricación. Entonces, pues le hemos presentado el proyecto y nos ha fabricado una caja, ¿veis? Una terminación impecable, nos la ha diseñado y nos la ha fabricado, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene sobre todo con respecto, por ejemplo, a la anterior? Que os lo he enseñado en algún vídeo, que era el prototipo que yo tenía aquí en el taller para funcionar, pero claro, tenía un cable para conocer las conexiones. Entonces, en este caso, pues le hemos puesto aquí unos zócalos donde aquí es donde nosotros conectamos los dos tipos, vamos a llamarlo así, de conectores que tiene este tipo de ventiladores. Hay muchos tipos de conectores, pero lo que es los pines, la separación de los pines y el tamaño de los pines se engloba en dos grandes grupos, uno más grande y otro más pequeño. Entonces nosotros lo hemos hecho de forma de que cualquier conector nos entra en un lado o en el otro. Y luego, pues, más o menos el diseño, la diferencia con respecto a la anterior es que antes llevaba unos LEDs que nos indicaban las tensiones y en este caso le hemos puesto unos voltímetros. Aquí tenemos el voltímetro que nos marca los 300 voltios, el voltímetro que nos marca los 15 voltios y el voltímetro de regulación que lo controlamos con este potenciómetro para que nos dé la tensión que le vamos a dar de regulación para la puesta en marcha y funcionamiento del ventilador o del motor, como queramos llamarlo. Entonces, aquí tenemos la lámpara esa que se quedaba tan fea, pues la hemos incorporado dentro, donde tiene una mirilla, donde se va a ver si se queda encendida porque tengamos un cortocircuito los 300 voltios, pues se nos quedará encendida, se nos quedará como si fuera un piloto. Pero la lámpara de 40 vatios o 60, depende de dónde la compréis, pues la tenemos interna. Y le hemos incorporado un conmutador, pues claro, al no tener los cables, porque sabemos de otras veces que tenemos por un lado los normales, los ventiladores normales, y luego están los LG que nos cambian los dos pines últimos de posición. Entonces, claro, si nosotros vamos a tener aquí no podemos cambiarlo. Entonces, si queremos conectar un LG, pues le hemos puesto un conmutador donde podemos conectar, por ejemplo, un ventilador de LG en este lado, que poniéndolo en la posición de LG, pues podríamos probarlo. Y el resto de ventiladores, pues sería en esta posición. Entonces, como veis, es un diseño muy logrado que se ha quedado muy bien. Si por lo que sea alguien necesitara algo de tema de impresión en 3D, diseño o de fabricación o de lo que sea, pues si quiere alguien, pues puedo ponerle en contacto con esta empresa para que hagáis lo que necesitáis. Son una empresa con muy buen servicio y da muy buenas soluciones, tiene muchas ideas. Además ya veréis más adelante otro tipo de comprobadores que estamos preparando. También nos están diseñando las cajas ellos y ya lo veréis. Entonces vamos a probar a hacer la comprobación para que veáis qué utilidad tiene tan buena.
lo primero que voy a hacer va a ser enchufarlo, que como tenemos nuestro interruptor, pues no hay problema ninguno. Y vamos a proceder a hacer una prueba. Vamos a probar los dos. Aquí tengo de los dos tipos, de uno de los pines más grandes y otro de los pines más pequeños. Uno es normal y el otro es LG. Entonces vamos a hacer la prueba para que veáis cómo funciona, como si dijéramos en todos los tipos. Entonces empezamos, por ejemplo, con este, que tiene este conector. ¿Veis? Tiene el conector grande en comparación con el otro que vamos a probar después, que como os digo, este es un LG, y tiene el conector pequeño. Entonces, en este caso, el conector grande, pues lo tenemos que pinchar aquí, porque aquí, pues como es normal, no nos entra. A la hora de ponerlo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque podemos ponerlo así o podemos ponerlo así. Lo que tenemos que tener en cuenta es la separación esta. Tenemos aquí un hueco, ¿vale? Que es el que nos marca el orden. Y entonces el hueco lo tenemos en este caso aquí. Pues entonces nosotros tenemos que coincidir ese hueco con este hueco. Entonces lo tendríamos que poner en esta postura. Y lo pinchamos. Veis que entra muy bien y muy de eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber si el ventilador que vamos a probar es de LG o es de otra marca. En este caso el ventilador es de otra marca, no me acuerdo ahora mismo qué marca era, pero no es LG. Entonces lo pondríamos en la postura de otras, como lo tenemos puesto, y procedemos a la prueba. Potenciómetro al mínimo y le damos al interruptor. Veis que se nos ha encendido un pequeño breve lapso de tiempo la lámpara y nos está marcando aquí 3 tensiones. Tenemos los 300, en este caso me está marcando 313 voltios de continua, los 15 voltios con uno de la fuente de alimentación, ya está en 320, y 0,06 voltios. Puede tener un pequeño resquicio del propio potenciómetro, pero no lo suficiente para que funcione la ventilador. Entonces, si os fijáis en un detalle, aquí parece que pone 3,2 voltios. ¿Eso por qué lo pone así? Porque aquí veis, aquí tenemos la coma y aquí tenemos la coma. Porque estos voltímetros, que son muy prácticos, pues resulta que tiene un máximo de tensión de medir de 100 voltios. Nosotros necesitamos medir 300 voltios. Entonces, ¿qué es lo que le hemos hecho? Nosotros le hemos hecho un divisor de tensión de forma de que cuando tenemos 300 voltios entre los pines rojo y negro, o sea, los 320 voltios, nos marca 3,2 voltios. O sea, si nosotros nos olvidamos de la coma, la medición es exacta, 320 voltios. Bueno, si hiciéramos la prueba, pues variaría muy poco porque el ajuste ha sido muy bueno. Voy a coger un tester para que lo veáis. Aquí tenemos el tester. Vamos a ver que se vea todo bien. Tenemos el tester puesto en continua en 600 voltios. Si nosotros medimos aquí positivo y negativo, vamos a ver, ¿veis? 320 voltios. Si está ajustado, varía 1 voltio de una a otra. Aparte fluctúa un poquito. O sea, hemos hecho un ajuste perfecto. Entonces, pues, como estábamos hablando, pues ya tenemos todas las tensiones, lo tenemos todo. Aquí nunca metáis el dedo, porque aquí tenemos la misma tensión que aquí. No, porque está aquí conectado, aquí no tenemos tensión. Entonces no podemos meter el dedo porque nos daría un gustito bueno. Aparte un buen susto. Entonces vamos a proceder ya. Nosotros tenemos la tensión bien, la otra tensión bien, y ahora vamos a proceder a darle
tensión para que arranque el motor. Si nosotros en este paso pues no fuera encendido aquí nada, se nos fuera quedado encendida esta lámpara, querría decir que el ventilador estaría en corto, con lo cual es tontería que sigamos porque el ventilador no va a funcionar, porque lo tenemos en corto, con lo cual está dañado. En este caso el ventilador está bien, entonces nos da todas las tensiones bien, y ahora vamos a empezar a subir y vais a ver cómo en poco tiempo empieza a girar. Cada motor puede empezar a girar con una tensión aquí, no tienen por qué ser todos iguales. Entonces, este empieza aproximadamente a 2,5 voltios. Veis que ya está girando, está muy lento porque tenemos una tensión muy pequeña, y en el momento que empezamos a subir, pues empieza a girar más. Nosotros podemos estar así. Mientras que tengamos que la tensión de los 320 está estable, quiere decir que nosotros el circuito interno aguanta bien la potencia que le estamos transmitiendo a ese ventilador. El circuito está preparado para hacer pruebas, no para funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que si ponemos un motor de mucha potencia, en el momento que coja más revoluciones de la cuenta, va a empezar a venirse abajo y va a empezar a encenderse la lámpara. Eso sería normal, pero este aparato no está pensado para eso, para que funcione. Está preparado para que podamos probarlo y en el momento que lo probemos, pararlo. Con lo cual, no necesitamos que esté largo periodo de tiempo, aunque nosotros aquí lo vamos a tener más tiempo para que veáis el funcionamiento. Como veis, ya ha empezado a bajar la tensión, con lo cual ya estamos en el límite de potencia del aparato. Ya en el momento que empezamos a subir va a bajar la tensión, que no pasaría nada porque baje un poquito. Este motor es pequeño y podemos darle, pero como os fijáis, ya empieza a bajar la tensión bastante. Ya está en los 248, no, 241. Si nosotros le bajamos la potencia, pues empieza a subir otra vez. Entonces, como nosotros tenemos el aparato preparado para probar motores con sus protecciones, estas mismas protecciones son las que no nos dejarían que funcionara el ventilador largo rato. Pero probamos lo mismo, nosotros lo que necesitamos es saber si el ventilador funciona. Entonces, vamos ahora a probar el otro. Entonces, para probar el siguiente, siempre nunca hacerlo con la tensión dada. Entonces, primero se corta. Nos esperamos a que se apague. ¿Veis cómo baja la tensión? Llegará a un punto que se apague. En el momento que se apague, lo podemos desconectar y procedemos a conectar el siguiente. Tenemos aquí el otro conector, como hemos dicho. Volvemos lo mismo. Tenemos el claro aquí. Entonces tenemos el claro aquí. Nunca os fijáis en los colores, porque en este caso coincide rojo y negro y rojo y negro. Pero en otras marcas, en otras máquinas, nos podemos encontrar que los colores cambian. Nosotros siempre nos tenemos que guiar por el claro, tanto en uno como en otro. Entonces procedemos a conectarlo. Veis que entra perfecto y hacemos la misma prueba. En este caso hemos dicho que este es un LG, con lo cual tenemos que ponerlo en LG. Si nos equivocamos y ponemos un LG y cambiamos el potenciómetro, no pasa absolutamente nada, simplemente que el motor no va a funcionar. Sí puede pasar que el motor esté bueno y al no funcionar, pues nos creamos que está malo y no sea así. Pero por lo demás, no pasa nada. Entonces, hacemos lo mismo, le damos, se enciende la lámpara de cargar condensador, nos dan las tensiones, las mismas, tenemos los mismos, los 320 voltios, se ve que tarda unos segundos en terminar de cargar el condensador, los 15 voltios y la tensión de regulación. Lo tenemos en LG y procedemos a darle tensión al ventilador. Entonces vamos a ver a qué tensión arrancaría este LG. En este caso, veis, ha empezado a arrancar
antes del voltio. O sea, quiere decir que los LG arrancan antes. Eso es que tiene un margen de regulación más amplio que, por ejemplo, este motor. Pues no quiere decir que es una cosa generalizada. Entonces, ¿veis? Lo mismo. Aquí estamos dándole más tensión y cuando este todavía no había arrancado, fijaos las revoluciones que lleva. Ya está empezando a bajar un poquito la tensión al ser de más potencia, pero se está manteniendo bastante bien. El momento que ya subimos más de la cuenta, ya empieza a bajar. Pero como veis, no hay problema. Entonces, como veis, tenemos aquí la prueba del motor de que el motor ha funcionado. Si nosotros, como he dicho, lo cambiamos, no pasa absolutamente nada. Simplemente que le vamos dando tensión y el ventilador no anda. Entonces, nos puede dar la falsa pista de que el motor está averiado cuando no está. Si le damos otra vez, pues vemos que el motor vuelve a funcionar bien. Entonces tenemos que tener muy claro, ya no es porque vayamos a estropear nada, porque al ventilador no le pasa nada, como habéis visto, y al comprobador tampoco. El comprobador está muy protegido para que no le pase nada, que eso no quiere decir que haya algún caso que se pueda estropear. Pero, como veis, no le pasa nada, pero sí tenemos que saberlo porque no está bien que creamos que está el ventilador mal cuando en verdad está bien. Y como veis, pues aquí tenéis la prueba, cómo se prueba. Y como veis, es un aparato muy práctico, sobre todo para los técnicos que le hace falta para probar en lo que es la vivienda o al pie de la máquina el ventilador. Estamos, como ya he comentado, preparando otro tipo de comprobadores que ya lo iremos presentando para que el que quiera, pues tenemos siempre varias opciones. Siempre vamos a dar los esquemas de los comprobadores por si quiere alguien fabricárselo, pero el que no quiera fabricárselo, no tenga tiempo, no sepa o lo que sea, tiene la opción de que se lo podemos suministrar, siempre y cuando sea aquí en España, claro está. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.